Ya, vamos a comenzar. Son justamente las 16:30. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados. Ya somos más de 200, así que está muy entretenido. Me imagino que van a ir llegando más. Y una pequeña introducción es lo que vamos a hacer hoy día a los tipos de trigo, a lo que es la analítica de las harinas de trigo, para poder entender cuál es la materia prima con la que estamos trabajando. Así que por ahí nos vamos a entretener. Primero les quiero comentar un segundo aquí, de por qué este curso y cuál es el objetivo de este curso. Es parte de una de las asignaturas del Diplomado en Tecnologías, Producción y Comercialización en Panificadora, donde tenemos 5 asignaturas: los fundamentos de la panificación, o sea, cuál es la funcionalidad de los ingredientes; la producción, que son las tecnologías, el escalamiento industrial, las líneas de producción automática, semiautomática; los parámetros de gestión de calidad, las ISO 9000, los HACCP, cosas que son súper importantes y que normalmente dejamos un poquito de lado. La inocuidad alimentaria es un punto, un pilar que tiene que ser fundamental. La analítica de harinas y la aditivación, que es parte, este cursito es parte de esa asignatura. Y JJ, que está aquí acompañándonos, marketing y ventas, para cómo diseñar un poquito o entender el nicho de mercado donde está la panadería para poder optimizar esas líneas de producción. Sí, sí, y Picero, y Picero, Pizzaiolo. Eh, si quieren un poquito más de información, ahí abajo está el link del programa. Y lo que me interesa es que entendamos en qué nivel estamos. El curso de analítica es un curso medianamente avanzado, eh, que viene ya con los conocimientos de los fundamentos, el conocimiento de los ingredientes, el conocimiento de los sistemas de producción, cámaras de fermentación, amasadoras, tecnologías, líneas automatizadas, los conocimientos básicos de inocuidad alimentaria, mantención del producto. Recién ahí es donde se sitúa la analítica de harinas y la aditivación. Para terminar con marketing y ventas, de cómo traemos la información de nuestros clientes a poder optimizar o adaptar nuestro proceso. En este curso lo que vamos a ver básicamente es una introducción a los granos, que es lo que nos convoca hoy día, un método que es el SRC, la capacidad de retención de solventes, que es lo que vamos a ver el jueves, algunos fundamentos prácticos del albiograma, que lo vamos a ver el martes de la próxima semana, y los fundamentos de, más que fundamento, vamos a ver curvas y vamos a tratar de entender cuáles son las diferencias que van teniendo las curvas y los análisis para poder interpretarlo. Con el mixograma y el simulador farino o farinograma, que tiene el mismo mixo. ¿Por qué vamos a ver estos equipos? Porque son de los más comunes que tenemos y son un lenguaje que casi todos usamos de manera trivial en los que analizamos o tratamos de entender el comportamiento de las harinas. No puedo dejar de lado que nos han ayudado muchísimo a la US Suite Associate, que nos ha ayudado a llegar a muchos de los que se inscribieron en este curso. Septronic, que es la empresa que tiene la representación en Chile y en varias partes de Latinoamérica, con estos equipos, que nos ha prestado algunas cositas que vamos a presentar, algunos accesorios, sobre todo el mixo, que vamos a presentarles algunos resultados. Y el Cereales, que es una fundación a nivel latinoamericano que promueve el consumo de cereales; FECHIPAN, que es la Federación de Asociaciones de Panaderos en Chile; y Cultura Molinera, que es una revista que muchos conocemos y nos ayuda también a llegar a las distintas partes de Latinoamérica porque tiene una cobertura increíble. Me presento, no, normalmente siempre me salto esta parte, pero creo que es necesario porque hay muchos que no me conocen. Soy Mario Panacchiotti, estoy a cargo del Laboratorio de Granos y Harinas de la Universidad Mayor. Y en este laboratorio, que es un joint venture con la US Suite, compartimos tanto el equipamiento como las instalaciones y nos vamos em, focalizando en las distintas áreas en donde se usa trigo. No solo trigo, sino que maíz, avena, arroz, leguminosa. Tratamos de abarcar todo lo que sea algún tipo de harina y la funcionalidad que tiene. Y dentro del laboratorio construimos el Diplomado en Molinería Avanzada, que está en ejecución, va en su cuarta versión. Hay muchos alumnos conectados, así que un gran abrazo para ellos.
Y por otra parte, lanzamos este año el Diplomado en Tecnología, Producción y Comercialización en Panificadoras, que son las dos capacitaciones más importantes que tenemos. También hacemos capacitaciones a nivel empresa, asesorías y por supuesto todo lo que es analítica en la parte reológica hasta la parte de los pilotos experimentales para diseño de productos. Así que nos entretenemos bastante. Vamos al grano, que es a lo que Mm, estamos aquí, Vamos a ver. No puedo chatear yo, me tienen, ¿no? era ir contactando porque... Karina, si puedes ver el chat que Ok, JJ no puede contestar. ok. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Los procesos, la segregación de los granos, algunas cositas de prelimpia y limpia que se ven en los molinos y temas de acondicionado. Con eso vamos a tratar de entender un poquito la materia prima que disponemos para poder generar una harina. Es difícil interpretar una harina si no conocemos su materia prima y también es difícil interpretar una harina si no conocemos el producto que va a elaborar. ¿Ya? No es lo mismo hacer galletas, hacer bizcocho, hacer pastas, hacer pizza, que, em, que tenemos que tener unas características reológicas particulares y para eso tenemos que definir tanto la materia prima como el proceso. Ahí es donde se engrana todo nuestro quehacer en la analítica de harinas. Para poder partir tenemos que entender el trigo. Lo básico, y digo básico, aunque es bastante complejo, y aquí sale mi perfil de ingeniero agrónomo, es una semillita, que es la misma que nosotros vamos a moler. Esa semillita, al hidratarse, al tener agua disponible, va a empezar su proceso de germinación y al cabo de, es variable, entre 90 y 150 días, vamos a tener una planta madura, grande, con distintas espigas, en donde se van a reproducir una semillita en 1800 semillas aproximadamente que debería llegar a tener esta planta. Obviamente, como es una planta, necesita agua, necesita manejos culturales, necesita clima, necesita distintas características para poder expresar su potencial genético y no todos los cultivos o todos los medio ambientes van a hacer que esta planta se exprese de la misma manera. Y por supuesto, no todas las plantas son iguales. Entonces eso hace muy entretenido y muy variable la cantidad de genéticas que vamos a tener disponibles. Podríamos decir de que en el mundo hoy día hay alrededor de 25.000 variedades de trigo. ¿Eso qué quiere decir? Que una planta, una semilla, no necesariamente me va a dar las mismas características que otra en el mismo clima. Y si más encima esa semilla la pongo en distintos climas, también va a expresarse de manera distinta. No es que tengamos 25.000 variedades sembradas en todo el mundo de manera igual, sino que en Canadá hay un cierto número de variedades, en Estados Unidos hay otro, en Argentina también manejan alrededor de unas 180, 200 variedades, en Chile alrededor de unas 150 variedades son las tradicionales. Esas variedades pensando en variedades genéticamente reconocidas y no en variedades que estoy reciclando la semilla y ya tienen varios años y está contaminada. No es la misma calidad de trigo para poder generar nuestra harina. De lo común y de lo tradicional, podríamos decir, y me voy a partir por aquí por el lado derecho, que tenemos dos segregaciones muy importantes. Los trigos blancos, que en realidad se les llama blanco porque tienen menos pigmentación roja, y los trigos con alta cantidad de pigmentación roja. Tenemos tanto suaves como fuertes, en rojos también tenemos suaves y fuertes, y dentro de las variedades que podríamos decir eh, antiguas o ancestrales, tenemos la espelta, el acorn, los trigos durum que se ocupan para pastas, emmer y kamut son como los nombres más conocidos. No necesariamente toda esta paleta de variedades tienen las mismas características reológicas y sirven para producir el mismo tipo de harina. Entonces, eso es lo que tenemos que primero definir como potencial para poder construir la mejor harina para el tipo de producto que queremos.
No puedo dejar de lado, y me encanta esta gráfica, aunque es un poquito antigua, es una estimación del 2000 al 2020. No es que sea la última, esto se mide año a año y acá abajo puse un pequeño ejemplo, pero esta gráfica nos permite entender a nivel de producción quiénes son los más grandes productores de trigo en el mundo. Sin lugar a duda, y en la gráfica es súper evidente que China es el mayor productor de trigo y también es el mayor importador. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto Rusia como India, Estados Unidos y Canadá destinan parte de su producción a China. Entonces, aparte de producir mucho, también es un gran consumidor. Y por aquí abajito tenemos a Chile, que prácticamente no se ve. El 100% de la producción chilena se consume en Chile y eso equivale más o menos al 55% de lo que requiere. O sea, hay un 45%, prácticamente 800.000 toneladas, es lo que importamos. ¿De dónde? De Estados Unidos, Canadá y Argentina principalmente. Por supuesto, esto se va viendo país a país. Podríamos decir que Colombia, Ecuador, Venezuela, el 100% lo importan. Lo mismo podríamos también pensar en Centroamérica, El Salvador, Panamá, que tenemos por ahí arriba. También el 100% del trigo lo importan. ¿De dónde? Los mismos orígenes, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Podríamos traer algo de Turquía, algo de Rusia porque están un poquito más cerca, pero no es tan común o no son grandes volúmenes. Si nosotros empezamos ya a hacer la primera división de que tenemos trigo americano, trigo argentino, trigo canadiense, ya empezamos a definir ciertas calidades y ciertas nomenclaturas, lo cual nos ayuda mucho a definir el tipo de producto que queremos elaborar. Tenemos que partir, después de entender el trigo, tenemos que partir por entender qué es el grano de trigo desde una perspectiva más bien molinera, y para eso tenemos que entender la composición química del grano. Entender esta composición es entender un potencial. Esta tabla es un poquito antigua, del 2002, y es un poquito genérica porque abarca eh, rangos bastante amplios. Eso no es problema porque nos permite entender a grosso modo cuál es la composición del grano. Lo que más utilizamos en- para formular una harina es el endosperma. Y el endosperma me encanta que diga 82-85, yo creo que estamos más cercanos a un 80-85, 80-83. Es difícil tener un 80% más de extracción de una harina blanca con baja ceniza. Y de eso, si nos fijamos, el grano entero, que podría tener un 14% de proteína, podríamos llegar a un 2,5-13 en proteína en el endosperma. ¿Eso qué significa? Que no toda la proteína que tiene el grano es apta para hacer gluten. Los números estándar hablan de un 80-85% de proteína disponible para hacer gluten. Estamos hablando de gliadina y glutenina particularmente. Eso no implica de que hay otros tipos de proteínas en el grano que no desarrollan gluten, que también pueden aportar nutricionalmente, pero no a nivel de lo que estamos buscando en una masa. Varios preguntan si la presentación se va a compartir. Sí, la hubiera compartido ahora, pero se me olvidó. Pero mañana va perdón, el jueves va en el mail y voy a tratar al final de ponerla en el chat para que la puedan descargar. Por supuesto, la grabación también la vamos a poner en YouTube, así que la van a poder volver a revisar si es necesario. Eso es pensando en endosperma y proteína, es pensando en lo que más nos interesa, que es el desarrollo de gluten, pero no todos los productos necesitan desarrollar gluten. Si hablamos de batidos y galletas, ahí lo que estamos buscando es la gelatinización de los almidones para generar estructura. En ese caso, mientras menos proteína tenga, más almidones voy a tener y ya empiezo con una segregación del tipo de grano, de la cantidad de proteína y de las estructuras que estoy pensando en desarrollar. Podría pensar a lo mejor en una harina integral para hacer pan o para hacer masas de pizza y empiezo ya a pensar en el tipo de arabinoxilanos, que serían las estructuras de celulosa y hemicelulosa que voy requiriendo para
aportar fibra principalmente. Digamos que hasta aquí eh, entender la composición química del grano nos permite ya segregar la materia prima para el tipo de producto a elaborar. Pensando en exactamente lo mismo, tengo que, o me gusta más esta imagen que es de la Enciclopedia Británica, porque me separan las capas de fibra y estas capas de fibra yo las puedo manejar con ciertos equipos dentro del molino para generar unos pentosanos arabinoxilanos, que son parte del grupo, que sean más funcionales para la absorción de agua y el aporte de fibra dietaria. No todas las fibras tienen el mismo efecto en el ser humano, ni reológicamente en la masa. Por lo tanto, las fibras que son de la capa más externa no van a aportar tanta estructura ni tanta estabilidad, mientras que justo las que están más pegadas a la capa neurónica, las que están aquí afuera, los que son parte del pericarpio, van a ser un poquito más funcionales. O, por supuesto, nos van a entregar tenacidad, no nos van a entregar extensibilidad, van a ir en contra. Todos estos pentosanos son los que en cierta medida quiero por la parte nutricional, pero cuando pensamos en harinas funcionales no quiero porque me aportan ceniza y tenemos un límite legal de cuánta ceniza podemos tener dentro de nuestra harina. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando y cuánto vamos puliendo o cuánto vamos extrayendo en el entorno molinero? Es justamente lo que tenemos que ir entendiendo de las genéticas de cada una de las materias primas. Tenemos grasa, tenemos grasa en la medida de que agreguemos el embrión o el germen dentro de la mezcla, si no nos vamos a niveles de grasa de 0,5, máximo 1%. Me costó cuando partí en la industria de los cereales entender las nomenclaturas y por eso me quise detener un poquito en esta parte, sobre todo en este grupo que es súper disperso, porque tenemos tanto panaderos, reposteros, molineros del área de calidad, del área de compra, de las distintas áreas de un molino, y también los agrónomos que son los que producen el grano. Por ahí tenemos algunos que transan dentro de la industria los granos. Pero ¿Mm? hace una pregunta acá, Carlos Rivas. De las 25.000 variedades de trigo, ¿qué porcentaje de ellas han sido desarrollados in vitro? Si pensamos en modificación genética como tal, tanto por los métodos más nuevos como los más antiguos que son por colchicina, por agentes mutágenos, yo diría que hoy día comercialmente hay solo una variedad comercial que sería la B40, me falta una letra, que es argentina, y todo tienen modificación genética interviniente con el material genético directamente, sino que son los típicos cruzamientos de variedades. HB40. HB40. Muchas gracias, me faltaba la H. Por lo tanto, podríamos decir hoy día con mucha certeza que no hay modificación genética, sino que entre cruzamiento por la teoría de Mendel, que viene de finales de 1800, que es lo que tradicionalmente se ha usado para mejorar las variedades. ¿Eso qué significa? Que no tenemos intervención directa sobre el material genético. Otra pregunta, José Bazán. Ujú. Bajo la estructura del grano de trigo, ¿se define en qué lo puedo usar? No, no. Ahí es la composición analítica que tengo que hacer de cada una de las variedades, el cuál sería su mejor uso. Y de ahí es donde viene justamente esta lámina, cómo clasificamos esas variedades. Y aquí es donde se hace entretenido, porque cada uno de los eslabones de producción tiene su nomenclatura. Y eso lo hace muy Con complejo. respecto a lo anterior, Eugenia Cordano te pregunta, ¿no hay trigos transgénicos? El único que sería hoy día comercialmente, a ver, no es que no haya, hay muchos, pero no comercialmente. Comercialmente el HB40 es el único que tiene transgenia.
HB4 te pone. No, 4, el argentino. Sí hay que decir que hasta Microsoft está trabajando en cómo sacar la gliadina, que es el factor alérgeno para los celíacos, cómo sacarla del material genético e inactivarla. Hay muchos proyectos desde Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, España tiene una variedad con la sin gliadina, pero las pueden hacer, pero a veces los países no las pueden, no las dejan producir. Por ejemplo, esta variedad española no se puede producir en España porque tiene transgenia. Yo creo que vamos a terminar en pocos años con variedades comerciales transgénicas, porque en realidad, si me preguntan a mí, más allá de los problemas que pueda tener en términos de mercado, nuestro cambio climático, nuestras condiciones climáticas no están permitiendo sacar buenas producciones y por lo tanto el trigo va a empezar a escasear. No estoy declarando que va a escasear, sino que va a ser más difícil producirlo, va a ser más difícil tener acceso a él y variedades con transgenia van a poder solucionar ese problema de manera rápida. Entonces, sí la investigación está trabajando en eso. A nivel de siembra, ¿le agregan bromuro al grano? Pregunta Kirby. Hay países que no tienen el bromuro restringido, en el caso de Chile sí lo tiene restringido, por lo tanto no hay bromuración. Ahora, el bromuro no se le pone al grano, se pone en el suelo antes de la siembra para desinfectar, para fumigar. Eso también hay que aclararlo. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ya, entonces, volvemos a cómo se clasifican los trigos según quién los está usando o transando. En el caso del agrónomo o el agricultor, lo separa por siembras de invierno y primavera, sin ninguna mayor distinción. ¿Qué quiere decir eso? Que si siembra la semilla en otoño y la cosecha a mitad de invierno, es un trigo de invierno, independiente si tiene más o menos proteína, versus que si lo siembra a la salida del invierno y lo cosecha en primavera, es un trigo que va a tener climáticamente una condición distinta, pero no hace mayor diferencia. Recién al llegar al molino, el molinero los clasifica según la dureza del grano y según esa dureza tenemos los trigos duros, los trigos blandos y el trigo durum, que es el de pasta para hacer sémola, que se lo trabajamos de una manera separada. Hasta aquí, ninguno de los dos ha podido hablar de calidad o de funcionalidad. Cuando ya empezamos los procesos de exportación y hay una diferencia notable en la calidad, es que empezamos a segregar calidades, el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que estaba leyendo en alguno de los manuales. Eh, que empiezan a separar distintas características o impurezas o dureza o cantidad de proteína o cantidad de efectos. Ahí se pone más entretenida la cosa. En el caso de Chile solamente separamos los trigos fuertes, intermedios y suaves, que vendría a ser casi la misma nomenclatura que hace el molino. Y por último, el que va a usar la harina, habla de una harina panadera, una harina pastelera, las sémolas, una harina integral, y la verdad es que ninguno está considerando toda la analítica o todas las características reológicas que necesita, sino que esto es lo que tengo, esto es lo que muelo según el grado de energía, o para esto es que lo voy a usar, que voy a hacer pan, voy a hacer pasteles, voy a hacer galletas. Revisemos un poquito cuáles son las diferencias que tiene esta percepción o esta nomenclatura que usa el agricultor. Si es que yo siembro a finales de otoño, el suelo está caliente, mi germinación va a ser un poquito más rápida, entre 10 y 15 días, y voy a llegar alrededor de los 120 días en una siembra de invierno para llegar a tener la reproducción. Versus que si la siembro en primavera, el suelo está más frío, perdón, la siembro en invierno, a salidas de invierno para cosechar en primavera, el suelo está más frío, por lo tanto la germinación demora un poquito más, y en la medida de que voy
avanzando en la temporada y las temperaturas van aumentando, los días grado, la exposición al sol va creciendo, voy a tener más tiempo en floración y llenado de grano para juntar un poquito más de proteína. ¿En qué me quiero enfocar acá? En que sí hay una diferencia estructural entre un trigo de invierno y un trigo de primavera, en que genéticamente, aunque sea la misma variedad, sembrada en épocas distintas, va a lograr expresarse mejor en primavera y va a poder juntar más cantidad de proteína y probablemente esa proteína va a poder ser un poquito más funcional. Entonces ya también podríamos, por esta nomenclatura de siembras de invierno y primavera, eh, perdón, cosechas de invierno y primavera, vamos a poder separar o entender cuál es el grado de funcionalidad que podría tener este trigo según el producto que queramos elaborar. Podría ya pensar a lo mejor en que los trigos de invierno tendrían una funcionalidad un poquito mayor en galletas y en bizcocho que los trigos de primavera, que van a tener un poquito más de proteína y podrían ser mejores para pan. No estoy diciendo que los trigos de invierno no sirvan para pan, también sirven. Y hay algunos que son muy buenos. Cuando pensamos en dureza, que es lo que la energía que va a consumir el molino para poder transformar esta materia prima, este grano, en harina, había una maquinita que nos encantaba a todos, que tenía datos históricos, que el Single Kernel Characterization System, o el SKCS, una maquinita que nos medía la dureza y nos permitía predecir o el consumo de energía o el tiempo acondicionado, cuánto tiempo necesitaba ese grano para que el agua pudiera humedecerlo de manera completa. Y con eso también se agregaba una nueva nomenclatura que era el trigo muy duro o el trigo duro, los trigos duros y los trigos blandos, en donde se separaban estos tres grupos y empezaba ya a decir, si el trigo es muy duro, me sirve para hacer sémolas, por lo tanto, vamos a hacer pasta. Si el trigo es duro, no tanto como el anterior, podría servir para harinas, panes de piso, panes de molde, panadería en general, de alta exigencia. Y por último, si el trigo era blando, hasta aquí no estoy midiendo grado de proteína, por supuesto. Si tengo un grado de proteína alto y el trigo es blando, ya en galletas no me va a servir tanto, pero hay otro tipo de producto, panes chatos, y podía ir eligiendo o desviando, dirigiendo, mejor dicho, a dónde esta materia prima la podía utilizar de manera más provechosa. En Chile, como les decía, la clasificación es fuerte, intermedio, suave, que podría ser equivalente a este duro no duro. La verdad es que no, porque aquí la medición es por cantidad de gluten. Esto se replica en varios países de Latinoamérica. Y de esta forma lo que veo es la cantidad y funcionalidad de la proteína en vez de el grado de dureza del molinero. Distintas formas para tratar de entender hacia dónde estoy yendo. ¿Por qué es tan importante este nivel de dureza? Y aquí quiero que todos me pongan atención, se concentren porque esta parte es muy importante. Cuando tengo un trigo duro, esta cantidad de proteína se me va a adosar a los almidones y me va a generar una estructura muy distinta adentro del grano. Voy a tener un poquito menos de almidones, un poquito más de proteínas en un trigo duro, viceversa en el trigo blando, menos proteínas, más almidones, y se me van a generar estructuras. En el caso del trigo blando, algo más bien parecido a una esponja, donde hay mucha porosidad entre medio. Si pensamos en una estructura de suelo, me estaría pareciendo una arena, muchos conductos por dentro, versus un trigo duro en donde la materia prima, perdón, la unión de las proteínas y los almidones me van a generar una estructura un poquito más de una mazamorra, si lo llevo a un suelo, un poquito más parecido a una arcilla, a una greda. Muy poca porosidad y todo muy unido y muy compactado. Estas estructuras, si voy avanzando en la foto del microscopio,
Si se fijan, aquí veo muchos conductos entre medio, mucha porosidad, y lo que podríamos suponer que son proteínas, estos granitos más pequeños, también son almidones pequeños, y estos granos más grandes son almidones grandes, los almidones normales, eh, los empezamos a ver que están medianamente separados, versus en el trigo duro, que los vemos totalmente adosados, estos granitos chicos, a los granos grandes. Si veo una foto de la harina, voy a ver que esta harina es un poquito más estructurada, con rupturas más bien lisas, versus en el trigo blando una estructura mucho más polvosa. De hecho, cuando yo la toco con los dedos, el trigo duro lo siento áspero, versus el trigo blando, la harina repostera, la siento muy suave, independiente que la granulometría con la que se muelen los trigos blandos es mucho mayor, porque me tiende a tapar los molinos, versus que el trigo duro, la granulometría es mucho, no mucho menor, 180 micras para el trigo blando, 125, 150 para el trigo duro. En términos de homogeneidad de partículas, es mucho más fino el trigo A duro. ver, Francisco dice, si puede repetir un poquito el tema de las proteínas y los almidones, la relación de dureza. Vamos. Y, te Ujú. doy la otra. Cuando está duro el trigo, ¿hay factores de temperatura de origen? Hago la contrapregunta, ¿que hubo más temperatura en la cosecha o que se resecó el grano? Ahí, cuando llegue, me la dais. Vuelvo, porque esto es súper importante, para entender el cómo estamos haciendo el proceso de transformación de partículas, cómo estamos haciendo la molinería. Si tengo un trigo blando, voy a tener una estructura más bien porosa, más bien esponjosa, versus que en el trigo duro voy a tener una estructura más compacta. ¿Cómo lo vemos? Porque en un trigo blando se ve más blanco, en un trigo duro se ve más vitrio. ¿Qué sería vitrio? Sería más bien como un vidrio, más bien como algo transparente. Mientras más transparencia tenga en el grano, mayor vitriosidad. Aunque la vitriosidad no se mide de esa manera, sino se mide por el número de granos que presentan vitriosidad. Eh, y ahí voy a tener una molienda pareja que es mucho más dura. Vuelvo a cómo veo adentro del grano. Adentro del grano lo que voy a ver es que la componente de los almidones y las proteínas van a estar o más adosadas, más pegadas, o menos pegadas. En el caso del trigo blando, este gránulo de proteína va a estar prácticamente separado del gránulo de almidón, y eso me va a hacer una molienda, entre comillas, más eficiente, pero también con unas partículas más pequeñas que van a tender a tapar los cernedores. También voy a generar más cohesión, se me van a hacer más grumos dentro del proceso, que también me va a tender a tapar los cernedores. Versus que en el grano duro voy a tener estructuras más rígidas, que voy a necesitar más bancos de molienda para disminuir el tamaño de partícula, versus que en un trigo blando podría necesitar, a lo mejor con 6 bancos podría hacer el trabajo súper eficiente, pero en el trigo duro podría llegar a 30 si es que quiero tener muy bajo almidón dañado. Te hace una pregunta. Cosechas de trigo en primavera e invierno. ¿Cuál es esa variable que genera impacto? Si yo pongo la misma semilla en invierno y en verano voy a juntar más proteína, voy a tener menos almidones, pero genéticamente voy a tener la estructura de blando o la estructura de duro. Eso viene determinado genéticamente y no determinado por la fecha de siembra y la fecha de cosecha. En general, no todos los trigos los puedo sembrar en primavera y no todos los trigos los puedo sembrar en invierno. Hay líneas genéticas que están más adaptadas climáticamente a uno o al otro. Lo mismo con disponibilidad de agua y con temperatura. No todos los trigos sirven para todas las zonas climáticas, eso hay que tenerlo claro. Un ejemplo súper claro sería el soft white de Estados Unidos, que la misma semilla la puedo sembrar en primavera, juntando niveles de proteína de aproximadamente 10 a 11 y medio en grano, versus sembrada en invierno, que puede llegar entre 8 y medio y 10,
de nivel de proteína en grano, en base 12. Pero siempre la estructura del soft white va a ser más parecida a un trigo blando independiente de la fecha de siembra. Espero haber respondido eso de manera Otra precisa. pregunta. Gabriela, ¿por qué la germinación de la cosecha de invierno, el proceso de germinación es más rápido que en primavera? La siembra es en otoño y el suelo está más caliente, digamos que debería estar alrededor, pensando eh, en unos 20 grados, 16 grados en ese rango, versus que a salida de invierno, donde ya hemos tenido nieve, helada, la temperatura podría llegar entre los 12 y los 15 grados. Mientras más baja sea la temperatura, más baja es la velocidad de germinación. Otra pregunta. En su experiencia, ¿cuál es el valor más alto de proteína que podemos encontrar en un trigo? En grano base 12, según el reporte de la cosecha de US Wheat, hay hasta 17. No los he tenido en el laboratorio, lo máximo que he tenido en el laboratorio es 15. Entiendo que en Argentina, por conversaciones con algunos alumnos, también llegan a niveles de 15 y medio, 16, pero son muy puntuales, con manejo agronómico, con variedades determinadas y con climas muy, muy benignos. Difícilmente voy a tener sobre 14 en una cosecha de invierno. Eso hay que aclararlo. Más allá de la genética, el clima no nos va a permitir generar tanta fotosíntesis o tener tantas horas de luz para que la planta desarrolle fotosíntesis. Vuelvo a la estructura. Hay otra pregunta. Otra pregunta. ¿El proceso molienda puede impactar en los resultados de la estructura del trigo? Absolutamente. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y la última, Más que la estructura del trigo, va a impactar en la funcionalidad de la harina. si tengo una harina de baja absorción para la panificación, ¿puede estar relacionada con una mezcla de trigo duro y blando? Hay varias razones y vamos a verlo un poquito más adelante para responder eso. Al final de la clase repasamos esa pregunta. Entonces, como estructura, al intervenir en la molienda, voy a tener este adosamiento de las proteínas a los almidones, lo cual me va a generar estructuras más complejas y va a ser necesario tener más bancos de molienda o pasar más veces para disminuir el tamaño de partícula de manera gradual. Si yo hago la disminución con mucha más energía apretando los rodillos, lo más probable es que voy a generar, sí, efectivamente un tamaño de partícula más bajo, pero también voy a generar más pentosano, más afrecho dentro de la mezcla, porque también voy a moler el afrecho y voy a generar más almidones dañados. Entonces, ¿cuál es el origen del almidón dañado? Es de ponerle mucha fuerza a un trigo duro en los bancos de molienda. También moler seco. Y por otro lado, si yo le pongo mucha fuerza al trigo blando, lo que voy a generar es una laminación en vez de una disminución en el tamaño de partícula. Eso creo que los que muelen trigo suave tienen súper claro de que no puedo apretar mucho y tampoco puedo poner mucha carga dentro de los molinos y me baja ¿cómo se llama? Me baja la velocidad a la que puedo procesar y el rendimiento del molino, si es que estaba haciendo eh, 100 toneladas día, 10 toneladas hora, me va a bajar a 5 o 6 toneladas hora y eso es un desastre. Prácticamente en un 50-60%, 40-50% de disminución. Hay un par de preguntas. Déjame terminar esta parte. Por último, para cerrar un poquito el tema de la estructura, aquí hay otra foto que es un barrido SEM con microscopio electrónico, que nuevamente vemos la separación que hay en las proteínas eh, sobre los almidones, que eso me hace poder generar una harina mucho más rápido, pero también con la barrera de que tengo que ir sacando todas estas partículas finas lo más rápido posible porque se van a aglomerar por energía electrostática, mientras que voy a tener en el trigo duro, si se fijan, prácticamente es una estructura rígida. Esa estructura rígida, estas líneas que estamos viendo aquí, que van uniendo estos globitos grandes que son los almidones, son pentosanos directamente.
son las paredes celulares que se mantienen muy bien unidas. Y eso, en la medida de que voy aplicando más energía en la molienda, voy disminuyendo ese tamaño de partícula y me van a quedar disponibles y va a ser parte de nuestra ceniza. Por eso es mucho más complicado el manejo de los trigoturos. Dígame. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre hacer harina con un trigo recién cosechado y uno reposado por 2 meses? Eh, es difícil afrontar esa pregunta. Básicamente, a ver, tenemos lo que es la maduración y lo que es la estabilidad de las enzimas amilásicas y el proceso de estabilidad del germen. Una harina más bien joven, lo que nos debería provocar dentro del molino es una levemente menor extracción, un acondicionamiento un poquito más rápido y por último, un tamaño de partícula un poquito más grande. Me va a ser difícil generar una harina fina porque todas estas cadenas de pentosanos que están uniendo la estructura están un poquito más flexibles, independiente del nivel de humedad que tenga el grano, porque podría cosecharlo con 8% de humedad, igual voy a tener una flexibilidad un poquito mayor. Nos va a generar menos fuerza porque vamos a tener un tamaño de partícula probablemente un poquito más grande. ¿A qué me refiero grande? Más cercano a los 150 micras por el tipo de molienda, y eso me va a disminuir la absorción de agua. Todas características que no quiero para hacer pan, pero que sí podrían ser interesantes para hacer galletas. Versus un trigo que ya tiene una maduración de 60 días, 120 días, esa maduración me va a rigidizar la estructura y rigidizando la estructura me va a hacer mucho más fácil la molienda. Voy a obtener una harina con una granulometría un poquito más fina, más cercana a un promedio de 105 125 micras, 90 micras, en ese rango. Un 60% de la harina debería estar en ese rango, 90-125, y con eso mi nivel de ceniza va a disminuir, voy a separar la capa neurónica de una mejor manera y el tiempo de acondicionado debería subir levemente. ¿Cuánto es levemente? 3, 4 horas. Sí, hay una gran diferencia entre acondicionar un trigo joven y acondicionar un trigo maduro. Espero haber respondido. Te devuelven el soft white. ¿Ya? Es decir, un trigo soft white, su grado de gluten y proteína va dependiendo de la temporada de cosecha. Por ejemplo, Exactamente. si quiero un trigo soft bajo en gluten, proteína debería solicitarlo en cosecha de invierno o verano. Podrías hacer esa diferencia si es que tú quieres baja proteína. Ahora, si tengo, y aquí es donde vienen los detalles, si tengo un clima que no estuvo bueno, no tuve tanta disponibilidad de agua, no tuve fertilización nitrogenada, podría también generar un trigo de primavera, como el soft white, con baja proteína. Entonces, tenemos que medir la materia prima que estamos recibiendo. Eso es lo más importante. A veces no vamos a poder segregar todas las características que queremos. La calidad del trigo depende de la época de cosecha y en qué afecta la calidad de la harina. La calidad del trigo Sí, yo creo que depende de la fecha de ya cosecha. respondiste, sí. Sí, no necesariamente, sino que en un trigo de primavera me aseguro de tener una mayor cantidad de proteína. Ese es como el mensaje. Pero independiente, tengo que analizar la materia prima que me está llegando al molino, porque puedo comprar un trigo de primavera, y de hecho existen, que tienen proteínas de 11, 10, 12, que no es lo habitual. Espero haber dejado medianamente claro la clasificación de trigo por dureza y cómo es la estructura dentro del grano, porque aquí es donde tenemos uno de los mayores factores para poder hablar más adelante del proceso de acondicionado. Otra de las clasificaciones, ¿se acuerdan que teníamos cuatro? Vimos la fecha de siembra, o perdón, la fecha de cosecha, vimos las clasificaciones de dureza, donde vimos la estructura del grano, y ahora ya tenemos que ver el grado. Y para poder reconocer el grado tenemos que determinar o cuantificar las distintas etapas
em, perdón, que me están escribiendo por WhatsApp que no se pueden conectar y cosas por el estilo. Les pido mil disculpas. Tenemos que ver cuáles son las cosas que no necesitamos, los factores de eliminación, y entre ellos me encanta esta lámina porque tiene prácticamente el 80% de los defectos que podemos encontrar en el grano. Y esto va a determinar parte del grado. Si tenemos presencia de gorgojo, que se nos comió la harina, el endosperma, si tenemos granos roídos, si tenemos daño de helada, los granos se van a ver chupados. Les pido que esta lámina después, cuando la tengan, la revisen para empezar a reconocer algunos defectos, porque visualmente yo puedo determinar una cierta calidad en términos de extracción molinera, no necesariamente con impacto en la calidad o en la funcionalidad de la harina, pero que van a hacer de que en vez de tener una extracción de 79-80%, tenga una extracción de 85%. O sea, puede ser así de gravitante. Pregunta. Ujú. Esto es más técnico. La capa aleburónica queda adherida al pericarpo en el proceso de molienda. Si resulta interesante a nivel nutricional, ¿puedo acceder a ella comprando salvado en el supermercado, por ejemplo? No venden salvado en el supermercado, lamentablemente, pero sí, efectivamente, si nosotros pensamos en cómo se hace hoy día una harina integral, tenemos dos opciones. Tenemos la whole grain, que molemos con un molino especial, o sea, no un molino especial, un molino habilitado para eso, por ejemplo, un molino de martillos o un molino de piedra, en donde el 100% del grano que entra, el 100% del grano sale. Tengo alguna pérdida de extracción y otras cosas, pero básicamente estoy usando el 100% del grano, que es lo que exige la certificación de whole grain. Eh, en la mayoría, lo que hacemos es reconstituir y tomamos, por ejemplo, la fracción del afrechillo que nos sale en los bancos de molienda de rodillo liso, las compresiones. Tomamos ese afrechillo y lo incorporamos a la harina blanca y con eso podemos mantener la misma proporción, podemos poner un poco más o un poco menos, y con eso tenemos una harina reconstituida integral que es igual de funcional, pero no tiene toda la parte del grano, que es lo que exige la nomenclatura de whole grain. Normalmente es difícil encontrar una harina integral lo suficientemente fina para poder tener un buen manejo de ese afrecho. Y por eso en la reconstituida se usa prioritariamente lo que es el afrechillo de compactación, porque es mucho más fino. Algunos molinos lo vuelven a pasar por algún molino de martillo principalmente para reducir su granulometría y eso es lo que incorporan a la mezcla. El tamaño de partículas es súper importante porque mientras más partículas grandes tenga, pensando en afrecho, usado directamente, tarde en el amasado me va a generar un robo de agua para desarrollar el gluten. Versus que si es muy fino, perdón, vuelvo al grande, me va a robar agua y aparte al gluten que está desarrollado en el amasado me va a romper la red de gluten. Si yo lo incorporo muy temprano, la velocidad de absorción de agua va a ser mucho mayor y no me va a dejar agua disponible para desarrollar el gluten. Y ahí es donde viene cuánta agua, cuál es la hidratación que necesito en cada uno de estos ejercicios o técnicas de amasado para poder hacer el mejor aprovechamiento. Esta parte de las mediciones y las características de hidratación y la competencia por el agua lo vamos a ver en la clase del jueves con el SRC. SRC es justamente un método que nos permite explicar esta parte y la extracción de la capa neurónica. Última pregunta. ¿Se puede decir que existe una clasificación de trigo semiduro? ¿Y cuáles eran sus características? Un trigo semiduro, estaríamos hablando de un trigo que tiene baja vitriosidad, pero sigue siendo de alta proteína, con una estructura interna más bien compacta, no necesariamente vitrio. Y ese trigo semiduro
Depende obviamente que si es de una fecha de siembra de invierno, no va a tener una tan alta proteína, podría estar en torno a los 10 11, y eso me generaría una harina de 9 10 o 8 5 10, y en general tiene baja proteína y tampoco es duro, entonces en una mezcla va a funcionar bien, pero solo probablemente no va a ser suficiente para generar un pan ni de alta hidratación, ni un pan de caja, ni un pan de piso como una chivata, una receta un poquito más compleja. La tolerancia a la fermentación también va a ser un poquito menor si es que estoy uniendo con panadería. Entonces, sí, existe la nomenclatura de trigo semiduro y también existe la mezcla de trigo suave con trigo panadero, que tampoco me permitiría generar estos panes altamente exigentes, como la chivata, la pizza y los panes de caja. Entonces, no es tan solo el trigo, también tengo que pensar en que puedo tener mezclas. Y para poder diseñar estas mezclas, aquí hay una foto de una parte de la estructura de grados que tiene Estados Unidos, en donde va de los factores del 1 al 5, y en la medida que voy aumentando el valor del grado, 1 es el mejor, 5 es el peor, voy aumentando la tolerancia de efectos. Por ejemplo, materiales extraños, 0,4, 0,7, 1,3, 3 y 5. Obviamente el precio de este trigo va a estar en torno a la cantidad de trigo útil que tengo, y mientras menor es el número uno, voy a tener un precio más alto porque va a ser mucho más puro. Normalmente en Chile trabajamos tanto en el canadiense como en el americano en las categorías 2, que soportan un poquito más de defectos, eh, granos quebrados, y así la clasificación es la misma que vimos en la foto de arriba. Lo mismo pasa con Argentina, y aquí también me quise detener para compartir que sí hay nomenclatura en los trigos argentinos. Y nuevamente, por ejemplo, materiales extraños, el grado 1 va de 0,75, mientras que en Estados Unidos era de 0,4, el grado 2 1,5, el grado 3 3, y esto va a fijar la usabilidad y el potencial de extracción que voy a tener adentro del molino. Entonces, puedo comprar ya con un criterio un poquito más acabado. De eso se trata. ¿Cómo se relaciona hablar de proteínas con el gluten húmedo? ¿Varía acorde al tipo de trigo esta relación? Genéticamente varía, y varía bastante. No necesariamente un trigo que tenga la misma cantidad de proteína va a generar la misma cantidad de gluten húmedo. ¿Y por qué? Primero, voy a tener distinta cantidad de proteína pensando en gluteninas y gliadinas. Por otro lado, la genética también me va a definir la cantidad de gluteninas y la cantidad de gliadinas. Un trigo más extensible va a tener mayor cantidad de gliadinas, proporcionalmente va a tener más gliadinas. Siempre van a haber más gluteninas. Son 70-30, pero podría ser 75-25 o 65-35. O sea, es el rango más normalmente en el que varían. Un trigo más extensible como un soft white va a estar en torno a un 35% de gluteninas, y esas gluteninas vienen definidas genéticamente. Entonces, no necesariamente porque tenga más proteína voy a tener mejores características reológicas. Esa es como la definición. El análisis de peso hectolitro es fundamental para medir la calidad del trigo. El peso hectolitro o densidad aparente es una variable que me va a definir el tamaño del grano y la cantidad de aire que me van a quedar dentro de los granos. Si me preguntas a mí para qué se usa, se usa principalmente para ubicar barcos y contenedores para el transporte, saber cuánto llenado voy a tener en términos de metros cúbicos para poder estimar un peso, y con eso poder decir, este barco me soporta tanto peso o este camión para circular en las carreteras me soporta tanto peso. Ahora, el tamaño del grano, que también lo podríamos relacionar con la variable del peso de 1.000 granos, que es otra variable que se describe en las mediciones normales, me va a definir
qué tanto creció. Y el que tanto creció va a venir de la genética. Un soft white es más grande que un Harriet Winter, y eso por genética. No porque ponga ese Harriet Winter en primavera va a ser más grande que en invierno. Va a juntar más proteína, pero no se va a llenar más el grano porque eso viene determinado genéticamente. Si hay diferencias van a ser marginales. Por ejemplo, en términos de peso mil granos, una cosecha de invierno podría estar en términos de 35, 40 gramos y una cosecha de verano entre 38 y 42. O sea, voy a tener 2, 3 gramos de diferencia máximo, un 8%. ¿Alguna otra pregunta? Sí, varias. Si tengo mezcla Ah, de molienda o trigo para una harina panadera, ujú. el aditivo de oxidación o maduración me ayudaría a contrarrestar el tiempo de reposo para Absol- producto óptimo. absolutamente, particularmente en este caso el ácido ascórbico, porque otros aditivos de oxidación se van a utilizar en... A ver, dentro de los aditivos de oxidación tenemos dos grupos, tres grupos. Los que son minerales, el ADA, los que son vitaminas, como el ácido ascórbico, y los que son enzimas, como la glucosa oxidasa, la transglutaminasa. En el caso de las enzimas necesitan agua para poder actuar. Por lo tanto, su acción va a ser en la masa. El ácido ascórbico, como mineral, sí me puede oxidar y reducir el tiempo de maduración. No me gusta la palabra término de maduración, es oxidación, literalmente. Y esa oxidación me la podría bajar en un 40% aproximadamente, no tanto más. Mientras más tiempo, más estabilidad voy a ganar en mi harina. ¿Eso qué quiere decir? Que para el panadero, para el que la usa, sobre los 10 días, 12 días, no debería haber diferencia entre una amasada y otra. Versus que si yo compro la harina hoy día salió del molino, hago masa mañana, las características de esa masa versus esa misma harina con 12 días, independiente de que tenga ácido ascórbico, van a ser distintas, va a haber una pequeña absorción distinta, va a haber una consistencia más tenaz con más maduración. ¿Otra? Una sugerencia, dicen acá, con respeto a todos, me permite hacer una sugerencia, que al final de la presentación se destina un tiempo para la contestación de preguntas y que de esa manera la charla se dé de forma más fluida. Me parece perfecto, la tomamos, vamos a juntar un poquito más de preguntas. Continuemos. Y por último, dentro de, de estas cuatro clasificaciones que estábamos hablando, está la del uso del panadero. Para qué quiere usar la harina? Me gusta esta lámina porque vemos trigo durum, que es más amarillito, el integral que tiene ahí su afrecho, y empezamos a ver que la granulometría se va viendo más pequeña porque el grano se separa más fácil, pero la granulometría real de molienda es un poquito más alta, pero el nivel de proteína va disminuyendo porque el uso que voy necesitando es más en base a los almidones para galletas y para bizcocho que en el caso de pastas y en el caso de panes de piso. Entonces, la pregunta es cómo entendemos o cómo unimos la materia prima, nuestro proceso molinero y lo que va a usar el panadero. Esa es toda la ciencia eh, que estamos buscando transferirle como conocimiento. Me gusta esta lámina porque ya empieza a describir los mejores usos, no son los únicos. Un trigo de invierno me sirve para hacer un pan suave, un pan exigente, pero no el más exigente, depende del grado de proteína, entre 10 y 14 yo podría generar un pan de caja, un pan de molde sin ningún problema con un trigo rojo de invierno. En el caso de un trigo de primavera, sabemos que ya por la época de cosecha tiene un poquito más de proteína, entre 10 y 17, que es lo que dice la literatura o los análisis. Esto ya me permite generar un pan de fermentación más larga, de una cantidad mayor de levadura, un pan que va al piso, por lo tanto tiene que tener una mejor resistencia o tolerancia al calor. Es un pan bastante más exigente en términos de proceso para el panadero.
En el caso de los trigos suaves rojos de invierno, su mejor destino es galletas, lo que no impide que lo podamos mezclar con un trigo rojo de primavera y generar una mezcla que perfectamente sea funcional para hacer un pan de caja o una yuya marraqueta o un pan tradicional común que no tiene un nivel de proteína tan alto. En el caso de los trigos suaves blancos van desde 7 hasta 14% de proteína. Me pueden generar a baja proteína muy buenos bizcochos y a alta proteína nuevamente los puedo mezclar con un trigo de invierno, un trigo duro de invierno, un trigo rojo de primavera y generar una mezcla adecuada para un tipo de producto. Los trigos blancos duros se usan principalmente en pasta blanda, lo que no implica que un trigo rojo también lo pueda usar en pasta blanca. Y los trigos cambiales, que tenemos mucho en Chile, o los trigos durum, que se usan principalmente para hacer sémola, que no implica que un trigo rojo de alta proteína, con alto nivel de nitrosidad, un DNS, un Dark North Spring, también lo puedo usar para generar sémola, no al 100%, porque también me va a generar harinas, pero podría usarlo para hacer pasta. ¿Qué es lo importante de esta lámina? Que existe una fuente de información, los reportes de calidad de tanto de Estados Unidos, pueden buscar en Argentina también hay reportes de calidad con unas páginas web súper buenas que van diciendo por cada zona regional qué nivel de proteína están sacando en promedio. Ahí la bolsa de cereales hace un trabajo muy, muy meticuloso, de muy buena calidad, para poder clasificar los trigos argentinos. Y lo mismo la, ¿cómo se llama? La página de cereales de Canadá, que también entrega muy buena información y podemos predecir un poco la calidad y la funcionalidad, pero eso no quita que cuando me llegó mi materia prima a mi molino, tengo que hacer mediciones de esa materia prima para ver cómo las voy a usar, qué tiempo de acondicionado les voy a dar y qué productos voy a elaborar, en qué mezclas las podría meter. Eh, Vamos a avanzar, vamos a ver preguntas y Ya, vamos a dejar el resto de las preguntas para cuando termine la parte de molienda. ¿Te parece? bueno. A ver, la sodicarbonamida Ujú. tiene mayor efecto que el ácido ascórbico. Son efectos distintos químicamente. La verdad es que yo no he estudiado mucho del hada. Sí tengo claro de que su mayor acción se produce en el horno porque necesita temperatura, eh, versus que el ácido ascórbico funciona en los primeros 35-40 minutos del amasado y de ahí empieza a perder su acción. Y las enzimas reforzadoras de gluten, como sería la glucosa oxidasa, exosa transglutaminasa, hay varias por ahí, requieren tiempo y empiezan su acción a los 30-40 minutos ¿cómo se llama?, de que se hidrataron. Entonces, la estrategia del hada era muy buena, era muy funcional, pero es un producto que hoy día está saliendo del mercado. Centroamérica entiendo que está disminuyendo enérgicamente su uso. Aquí en Chile y Argentina se usaba muy poco, hace 10 años atrás que se dejó de usar, por eso como que no la he estudiado mucho. ¿Qué grado sería óptimo para pizzas? En pizza lo que necesitamos es una combinación. ¿Sabes qué? Te invito a dejar esta pregunta para cuando veamos el alveograma, porque en el alveograma vamos a entender que no es la cantidad de proteína, sino que es la funcionalidad de esa proteína. Ese es nuestro descriptor real en pizzería. Podría tener una harina con 12% Sí. o con 10% de proteína, pero que sea súper funcional y probablemente no voy a poder hacer una larga fermentación hablo de 24 horas, pero sí me soporte 8, 10, 12 sin ningún problema con un 11% de proteína. Y es suficiente si es que yo estoy haciendo la masa en la noche para usarla en la mañana, o estoy amasando en la mañana para usarla en el servicio de la tarde. Entonces, no veamos lo mejor en la pizzería, esas Mira, características aquí un poco relacionado también. ¿Qué proteína debe tener una harina para bizcocho y qué tipo de trigo procedencia debe tener?
En bizcochos, yo creo que no debería determinar tan solo la proteína. Debería también determinar la componente de amilosas y amilopectinas, que son los dos tipos de almidones. ¿Qué quiero decir? Si tengo un trigo duro, que probablemente va a ser un poquito más rigidizante, o sea, va a ser un poquito menos rigidizante ¿cómo se llama? En los tipos de almidones, eh, al tener más proteínas genéticamente, está muy relacionado a tener más amilosas y eso hace que la viscosidad sea un poquito menor, cosa que necesito porque la pega la estoy haciendo con la proteína. Pero en el caso de los bizcochos, lo que estoy buscando es un poquito más de amilopectinas para que me ayuden a rigidizar y esa es la que está haciendo el trabajo de la estructura. Entonces, sí, genéticamente yo podría pensar que un soft red, un soft white, eh, pueden tener un poquito más de amilopectina y no necesariamente un trigo panadero de baja proteína va a ser exactamente igual de funcional. ¿Qué quiero decir? Un trigo panadero que por X motivo tuvo baja proteína, pero es dentro del grupo de los hard, de los duros, o un semiduro con 8% de proteína en el grano, me va a dar un 7% de proteína en la harina, pero va a tener una componente más baja de amilosa, de amilopectina y más alta de amilosa, y eso me va a producir más viscosidad y menos estructura. Entonces, sí yo pensaría que en bizcocho, eh, y cosa que se usa mucho hoy día, es mezclar una proporción de 70% un trigo suave con un 30% de un trigo semiduro duro para poder jugar un poquito con las viscosidades y con el nivel de proteína. ¿La proteína me genera viscosidad? Sí. ¿La suficiente? No. La pega mayoritariamente la está haciendo la amilopectina en ese caso. ¿Podría hablar muy simple concepto de almidón dañado y pentosanos, por favor? Dejemos almidones dañados y pentosanos para la clase del SRC porque justamente son las tres mediciones que tiene el SRC. Ya, aquí voy a avanzar súper rápido porque es solamente que tengan los conceptos más que nada los panaderos, que tengan los conceptos del proceso de molienda. Y aquí tenemos, gracias al profe Andrea Saturno, que es mi maestro, junto con la profe Adriana Guillén y Jorge Guevara, son los profesores del Diplomado en Molinería Avanzada, y con ellos he ido aprendiendo todo lo que es el diagrama de un molino. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que va a llegar rápidamente por compra o por cosecha nuestra materia prima, nuestro trigo, lo vamos a vaciar en lo que en Chile jocosamente llamamos la pava. Y en esta pava en esta tolva de vaciado, lo vamos a empezar a conducir y pasar rápidamente por imanes, por despedradoras, por distintos equipos, en donde vamos a tratar de sacar todo lo que podamos de manera rápida, no tan eficiente, factores extraños y contaminantes para poder almacenar ese grano. Obviamente en un trigo importado vamos a tener mucho menos contaminantes que en un trigo nacional. Siempre la producción propia va a ser mucho más sucia. Y por eso es muy importante que este proceso ojalá lo tengamos bien reforzado cuando trabajamos con trigos nacionales. Quienes trabajan con trigos nacionales, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile principalmente en lo que es Sudamérica. Luego de tener este trigo almacenado, nos vamos a ir al proceso de limpia. Este trigo está sucio todavía, en donde vamos a tener nuevamente imanes, vamos a tener despedradoras, vamos a tener una serie de equipos que no los quiero detallar para no demorarme, que nos van a permitir ir llegando a un grano limpio para el proceso ya de acondicionado. Si no llegamos con este grano limpio al proceso de acondicionado, vamos a tener un robo de agua por estos materiales extraños o una fuente de contaminación que puede ser por hongos o por insectos. Entonces, es necesario llegar con un material lo suficientemente limpio también para tener una estabilidad en la producción. ¿Qué es lo que generalmente separamos? En el caso de Canadá y Estados Unidos, también aquí en el laboratorio tenemos el Tokich Tester,
Y este dockage lo que nos busca separar son todo lo que no son granos. Materiales que son muy grandes, como los capotillos, aquí vemos unas semillas de soya, maíz, que pueden ser contaminantes, todo el material que es excesivamente ligero, que lo podemos separar por aire, y por último el material que está dañado, que pueden ser semillas pequeñas o granos partidos, que tampoco son realmente usables en los procesos. Todo esto se destina normalmente a alimentación animal porque aporta fibra y los animales necesitan fibra. Sí tenemos que entender, y tal como lo dije hace un minuto atrás, que el material importado tiene mucha mejor limpieza. ¿Y eso por qué? Aquí estamos viendo un centro de carga en Portland, donde se procesa mucho el software, donde se produce mucho el soft white, y en Argentina el puerto de Gran Rosario, que es un monstruo en infraestructura, donde hacen un trabajo impresionante para poder separar y cargar los distintos granos. ¿Cuál es la gracia? Que en estos dos puertos y muchos otros más se limpian los granos para poder cargarlos y con eso disminuir los agentes contaminantes. ¿Qué es lo que significa? Que aprovechamos la capacidad de almacenaje, disminuimos infestaciones, reducimos la presencia de polvo y la capacidad de generar explosiones. Recuerden de que el polvo de los cereales es explosivo, incrementa la eficiencia en la limpia y disminuye la proliferación de plagas y mohos que podamos transportar y almacenar posteriormente, ya que pensemos que de cosecha a uso podríamos tener 3, 4, 6, 8 meses sin ningún problema. ¿Qué es lo que usamos normalmente en el molino para poder limpiar? Los tambores de cribado que tienen una granulometría bastante grande, dejan pasar el trigo hacia afuera y mantienen los materiales más grandes adentro, muy usado en casi todos los molinos, prácticamente obligatorio. Cuando avanzamos a la sección de limpieza, nuevamente volvemos a tener una serie de equipos que los vamos a revisar ahora, que son las estrategias que nos permiten llegar al grano más limpio para poder moler. De esa manera, estandarizar nuestra calidad de producto. ¿Cuáles son estas segregaciones? La primera es por tamaño, donde tenemos una serie de cernedores. Vamos separando por vibración los tamaños de partículas más grandes arriba, que los podemos separar por el lugar en donde caen, los tamaños más pequeños, que normalmente están más relacionados a piedras y materiales metálicos, eh, y de esa manera vamos generando un flujo que serían nuestras partículas verdes, nuestros granitos verdes, por vibración en donde vamos sacando lo que no queremos. Otra forma es otra vía de segregación es por la forma, donde usamos en vez de cribas o tamices estándar, perforados de manera circular, usamos algunos alargados que permiten dejar pasar los granos de trigo y no otro tipo de granos. También podemos usar aire que nos permite separar por peso, los granos van a caer versus que las partículas que son más livianas van a volar y las podemos separar por otra vía. Y por último, no es por último, también tenemos la separación por gravedad, en donde lo que son los granos más pesados o los tamaños más pesados van a caer y los que son más livianos van a ir quedándose en los bordes y de esa manera los segregamos. La separación por magnetismo es indispensable poder separar cualquier elemento metálico, tanto por contaminación, inocuidad alimentaria, tanto también por mantener los equipos de molienda en perfecto estado. Si dejamos de que un metal pase, va a dañar nuestro rodillo y eso va a reducir nuestra capacidad de molienda o la vida útil de ese rodillo. Y por último, que estábamos comentando con JJ hace un rato atrás, está la separación por color o por defecto, los color sorter, que ya nos permiten una última línea de defensa ante los granos con defecto. Puede ser por hongos, puede ser por color, puede ser por perforación, puede ser por tamaño, y lo va tirando para afuera con un golpecito de aire.
aquí se alcanza a ver levemente que los granos van cayendo y esa caída pasa por este sensor que les saca una foto y aquí abajito les inyecta un pinchazo de aire que hace que tome otro camino el grano. Creo que hoy día es importante este tipo de tecnología tenerla implementada en el molino. Con eso vamos a llegar a un 99,1% máximo de trigo limpio y es como lo vemos en la mano que todos los granos son iguales. Si queremos hacer una harina integral, una harina whole grain, esta es la forma de llegar con una materia prima apta para ese tipo de molienda. Pasamos rápidamente a la sección de acondicionado, porque ya tenemos el trigo limpio. Y en la sección de acondicionado lo que vamos a hacer es medir la humedad con la que estamos trabajando, inyectar de alguna manera, puede ser por aspersión, por inundación, distintas maneras. Antes de pasar, No, al hagamos final. sí, al final Sí. sí. O sea, al final del acondicionado No, vamos no, con sí. preguntas, sí, porque son un par de láminas. Eh, en este momento lo que vamos a tratar de hacer es humedecer el grano para poder compensar, si es que viene con una baja humedad, poder llevarla al máximo de humedad que nos permite nuestra normativa local, en el caso de Chile 15%, si no me equivoco Perú, Argentina 14,5%, hay otros países con 14%. Más que tan solo poner agua para hidratar y recuperar humedad, también esa agua nos va a permitir gastar menos energía en el proceso molinero. ¿Qué significa? Que va a ser más fácil la separación de la capa neurónica, va a ser más fácil la fracturación, la friabilidad que va a tener el grano para poder generar harinas. Es muy importante, es muy necesario y también este proceso de acondicionado va a afectar en las características reológicas que tenemos sobre la harina. Hay distintos equipos, he visto molinos artesanales que tienen una llave de agua abierta y un tornillo sin fin donde el grano se va mojando, hasta los turbolizer que van inyectando según la humedad que va midiendo con una tecnología NIR, por ejemplo, va inyectando aspersiones para poder llevar la humedad necesaria en el tiempo que dispone de pasar por el tornillo. ¿Por qué acondicionamos? Como les decía, recuperamos la humedad de manera homogénea, facilitamos la separación de la flecha del endosperma, tenemos un endosperma que es más blando, va a requerir menos energía, vamos a hacer menor desgaste de los bancos de molienda y vamos a mejorar la extracción, generar la mayor cantidad de harina posible. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las variables que tenemos que considerar para determinar la mejor tasa de extracción? La mejor tasa de extracción va a venir primero por el control efectivo de la humedad dentro del silo. En la medida de que mantenemos un silo caliente, vamos a evaporar más, vamos a generar algunas otras deficiencias, pero principalmente vamos a bajar el contenido de agua en el almacenaje. Para eso tenemos que inyectar un aire un poquito más frío para poder ir desplazando esta masa de calor. El tiempo adecuado de reposo, o sea, cuánto tiempo necesitamos para que el agua penetre adentro del grano. Y aquí es donde viene la variable, el tipo de grano. Si el tipo de grano es duro, donde voy a tener una unión entre almidones, le va a costar más llegar adentro versus si es que el grano es más blando. Y la corrección, por último, que necesitamos por el ajuste de molienda, de cuál es la humedad que tenemos que llegar a la primera trituración, a B1, para poder generar un pack de harina, una mezcla de harina con la humedad dentro de norma. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que mi molino o mi temperatura ambiente sea muy caliente y tengo que llegar con un 18%, 17% de humedad a la primera trituración para poder generar una harina de 14,5 versus que a lo mejor en invierno tengo que llegar con 15,5, 16 y voy a generar los mismos 14,5 en la harina. Esos factores son los que me van a dar realmente la tasa de extracción, porque si yo quiero extraer más, voy a estar rompiendo almidones, metiendo afrecho dentro de la harina, no separando bien la capa neurónica,
gastando más energía y desgastando más los bancos de molienda, etcétera, etcétera. Cosas que van en contra de la calidad de la harina que estoy generando y también en contra de mantener el recurso que sería el molino en óptimas condiciones. Me voy a saltar, pero si no tenemos una forma de medir la humedad, difícilmente vamos a poder tener un buen proceso de acondicionado. Digamos que los equipos hoy día son bastante rápidos, 15 minutos, una termobalanza y vamos teniendo la humedad en las distintas partes del proceso. ¿Qué les digo? Con un NIR vamos a tener la respuesta en 1 minuto y medio o instantánea si lo tenemos en línea. El tiempo de acondicionado nos va a permitir llegar con el agua al centro del grano para poder hacer una molienda más eficiente. Eso va a depender de la genética del grano, de la cantidad de proteína, de la dureza y también de la temperatura a la que nosotros tenemos sometido nuestro molino, como también algunas características de temperatura de agua, de sales, de minerales que podrían ahí competir un poco. En Chile tenemos aguas bastante duras y probablemente necesitamos una media hora o una hora más que en partes donde tenemos un agua un poquito más limpia. No es tanto tampoco el tiempo. Recordemos, y por eso les decía que es súper importante, en la medida de que yo tengo una estructura más bien de esponja de un trigo blando, voy a necesitar menos tiempo versus que si tengo un trigo duro, voy a necesitar más tiempo porque voy a tener menos conducto y menos capacidad de tener una acción capilar para poder entrar al grano. Se los dejo para que lo lean cuando estudien de nuevo. ¿Qué es lo importante o qué es lo que hemos obtenido históricamente? Es que a pocas horas en un trigo blando vamos a lograr una homogeneidad de un 80% dentro del grano, versus que un trigo duro probablemente a las 20 horas vamos a tener el mismo 80% de permeabilidad dentro del grano. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito acondicionar? Es una de las gran preguntas. ¿De qué también otras cosas me tengo que preocupar? De la máxima humedad legal, del daño de almidón que estoy buscando, eso va a definir el tipo de producto, del nivel de extracción estimado o de la maximización de las características rheológicas que estoy buscando. Mayor W, por ejemplo. Entonces, ¿puedo decir que existe una tabla de acondicionado? Señores, les lamento decir de que hay algunos rangos donde nos podemos manejar, pero si quiero hacer mi mejor valor y mi mejor versión de la harina con mi molino, con mi tecnología, tengo que estudiar la materia prima que yo tengo y no una tabla. Aquí le agradezco mucho a Andrés Saturno, siempre nos vamos compartiendo láminas que va creando cada uno. Esta es una lámina antigua y donde él describe, en base a los estudios que ha hecho de dureza de grano, cómo se han modificado al día de hoy los tiempos. Un Jarret Spring, perdón, que es un trigo de alta vitrosidad, duro, antes se acondicionaba entre 36 y 40 horas, hoy día entre 18 y 32. Un Jarret Winter que antes estaba entre 24 y 36, hoy día de 16. Impresionante. Un soft red que antes estaba entre 8 y 12, hoy, perdón, entre 12 y 8 y 18, hoy día yo les puedo decir que entre 3 y 12. Soft white, lo mismo, entre 3 y 12. O sea, los tiempos han bajado de acondicionado porque estamos cada vez teniendo trigos que son menos duros. Hay una tendencia en eso, sobre todo en los trigos americanos, también en los canadienses, también en los nacionales de Chile que lo hemos podido ver. Luego de que tenemos este trigo acondicionado en su tiempo exacto para llegar a lo que necesitamos, entramos al molino. No me voy a detener en el molino por tiempo, tampoco lo tenía planificado, pero básicamente este es un diagrama simple en donde vamos entrando a las distintas bancos de molienda que son de trituración, la primera, segunda, tercera break release,
De ahí entramos a un cernedor, ese cernedor nos separa los tamaños de partículas y los tamaños de partículas que ya tienen la granulometría de harina los mandamos para afuera del molino, los que están en cierto nivel los mandamos a los bancos de compresión uno o los hacemos pasar a una segunda ruptura y así vamos pasando la menor cantidad de veces una partícula por bancos de molienda. Mientras antes las podamos sacar del molino, menos pentosano, menos daño de almidón vamos a tener. Vamos a profundizar ese tema con el método del SRC. Aquí me quedan 5 o 6 láminas, perdón, 4 láminas. Me quiero detener con algunas preguntas. Los que no tienen preguntas, que las preparen. Vamos a responder algunas cositas ahora, brevemente, mientras preparan algunas otras preguntas. La primera, ¿con qué carga bacteriana llega el trigo a la limpieza? ¿Y con qué carga bacteriana entra el trigo a la molienda? Técnicamente, si no tengo agua, la carga bacteriana va a ser la misma. Y hoy día yo diría que de Estados Unidos y Canadá la vomitoxina, más que carga bacteriana, es carga fúngica. Nuestro problema son los hongos, no las bacterias. Eh, ha sido menor en los últimos años porque hemos tenido años de mayores temperaturas o de mayor sequía. Creo que cada uno tiene que medir según su origen de grano. En la limpieza al haber granos de soya. En el producto final, ¿qué sería la harina? ¿Se puede tener trazas de soya? Tengo que limpiarla. O sea, la limpia y la prelimpia son justamente para eliminar eso que no es grano. No deben estar dentro del proceso y no debería tener trazas de soya en una harina de trigo. Dentro de los equipos de la limpia también está la pulidora, que influye en varias cosas positivas. Eso es muy correcto. Me encanta la pulidora porque va separando sobre todo estas capas de afrecho más exteriores, que son las más duras y las que tienen más cantidad de minerales. Me gusta mucho la pulidora, creo que es muy recomendable tenerla dentro del molino. ¿Qué más te digo? Si es que voy a hacer una harina whole grain o integral, ojalá pase por una pulidora porque voy a generar una harina mucho más flexible para fracturar los granos. ¿Temperatura del agua para el acondicionamiento? En general es muy difícil que pueda controlar la temperatura de agua, pero sí, a mayor temperatura, no pasando los 30 grados, voy a tener una velocidad de infiltración o de acción capilar mucho mayor que a 12 grados. O sea, ¿influye? Absolutamente que influye. En ese porcentaje de humedad que hay entre los distintos países, ¿ahí se observan diferencias? En la funcionalidad de la harina no. ¿Con qué porcentaje de impureza llega el grano a la primera trituración? Si es que tengo, incluyendo Color Sorter y todos los equipos que mencioné, debería llegar con un 99,1, un 99% de grano puro, un 1% de impureza. Para trigo argentino, ¿cuánto es el tiempo ideal de reposo? Depende de la dureza del grano. No hay una norma porque Argentina produce trigos suaves, trigos medios, trigos fuertes, trigos piseros. Tiene toda la gama de genética según sus zonas de cultivo. Así que hay que estudiar cada una por separado. ¿Algún secretillo casero para medir la dureza del agua en las panaderías? Pues, vea si le sale sarro en la llave y va a tener una agua dura y le recomiendo poner algún ablandador o un filtro. A lo menos un filtro de 20 micras le va a sacar ya una cantidad importante de, ¿cómo se llama?, de metales. Una pizzería y una panadería no son tan requirientes de agua, o sea, no son grandes volúmenes de agua, y una pizzería o un filtro casero de osmosis inversa debería funcionar sin mayores problemas. En el caso de una panadería ya necesitaríamos un equipo más grande. En la actualidad y con las condiciones reales en las que llegan los Perdona, trigos. una pequeña aclaración. Si hablo de fermentación, sí necesito los minerales y quédense más con esa idea que con los filtros de osmosis inversa. ¿Por qué? Las levaduras necesitan de minerales para poder vivir, reproducirse y hacer toda su acción. Por lo tanto, sí creo que en el tema de fermentación en la panadería me funciona mejor. Si quiero aumentar la velocidad de infiltración
En el grano, para el acondicionado, sí debería disminuir la cantidad de metales. ¿Ya? Separemos ahí panadería y acondicionado. En la actualidad, con condiciones reales en las que llegan los trigos, ¿cuál sería el tiempo ideal para que dure una harina en reposo para que luego salga con disposición al cliente? Yo creo, o sea, lo que yo he medido acá en el laboratorio es que con 12 días mi tasa marginal de variación es muy menor. Yo creo que una harina que la produce hoy día, la despacho con 7 días y el cliente la usa al día 12, él va a tener todo su proceso parejo. Si yo la despacho al día siguiente que la molí, lo que vaya a producir al día siguiente y al día 10 va a tener diferencias y va a tener que irse ajustando y con mi harina va a pelear. Ese es un poco el ¿Cómo lo tema. hacen los molinos extranjeros que exportan harina y la tienen bastante más tiempo? O sea, sobre los 12 días mi tasa marginal de cambio es Ya marginal, se es establece. marginal, o sea, ya tengo una estabilidad bastante buena. No voy a tener diferencia entre el primer día de uso y el último día de uso. ¿Cuál es el aporte tecnológico más importante de la capa alurónica? ¿Puede resultar interesante el nivel enzimático para un panadero? Yo diría que más que la capa neurónica es que hoy día nutricionalmente y estamos trabajando en un proyecto de cómo meter fibra dentro de, o qué orígenes de fibra son más eficientes para meterlo en la harina. Yo creo que va por el tema nutricional, más que por el tema tecnológico. Sí tengo que decir que en la medida de que yo tengo una harina integral, y tengo un bajo nivel de proteína, me veo muy restringido en el tipo de producto que puedo elaborar. No voy a poder hacer un pan de caja, no voy a poder hacer una fermentación larga. Eh, Versus que si tengo un nivel mayor de proteína que me debería tolerar un poco menos, un poco más. Pensemos en esto. Si es que yo tengo un 20% de afrecho dentro de la harina, significa que ese 20% no tiene gluten. Por lo tanto, el gluten que tengo en el 80% de harina va a tener que cubrir la necesidad completa de la harina. Y esto pasa si yo mezclo harina con otros orígenes, harina de soya, harina de arroz, harina de lupino, que no tienen gluten, y quiero generar un pan de larga fermentación o un pan de piso, voy a tener exactamente el mismo problema que reemplazar un 20% por afrecho. Funcionalidad. ¿Qué tipo de harina recomienda para hacer galletas, crackers y cookies? Que tengan alta milopectina y baja proteína. Trigo suave en general. Pero separemos lo que es un trigo suave de lo que es un trigo panadero de baja proteína. Un trigo duro de baja proteína. No tiene la misma funcionalidad. Antes de seguir con las preguntas, voy a avanzar con las 4 láminas porque estamos poquito pasado en el tiempo. Sigan preparando preguntas porque no tengo problema en seguir extendiendo la charla. Esta fue unas pruebas que hicimos con Andrés Saturno para la US WIP, que son unas pruebas de acondicionado. Estas pruebas muchos las han visto y solo voy a tomar una imagen para que tomen relevancia de qué es medir el tiempo de acondicionado y cuál es su impacto. En este caso voy a hablar de un jarrete Spring. Esto lo hicimos con distintas variedades. Creo que la presentación de Andrés está publicada en la IOM, así que no es problema, la pueden acceder. En este caso es un trigo de prácticamente 15% de proteína, peso hectolitro de 82 kilos hectolitros, vidriosidad del 80%, alta cantidad de gluten, o sea, un filete, un Ferrari dentro de los trigos. Lo acondicionamos por 8 horas, por 24 horas y por 40 horas. Y fíjense, a medida de que aumento mi nivel de tiempo de acondicionado, aumento mi nivel de ceniza, disminuyo mi nivel de absorción, poquito, y disminuyo también mi estabilidad. Con estos números yo estaría pensando directamente de que 8 horas es mejor que 24 y es mejor que 40. Y por eso cobra importancia la analítica de harinas porque no es las únicas pruebas que puedo hacer. A esta harina le hicimos un alveograma y en el alveograma, si se fijan, la línea azul es la que obtuvo la mayor tenacidad y la mayor extensibilidad. ¿Cómo representamos esto en panadería? Con el W o la fuerza panadera.
Mientras más alto sea el valor de fuerza panadera, más fermentación, más volumen me debería generar mi pan. Hay una correlación directa en eso. Y con 26 horas obtuvimos con un trigo de 15% de proteína un W de 500. Muchos me imagino que nunca han visto un W de 500. El pan era un espectáculo, nada que decir. Entonces pienso, si 26 horas es mi mejor tiempo, ¿qué pasa con 8? Menos tiempo me generó 460. 460 sigue siendo un Ferrari, nada que hacer. ¿Es menos que 26 horas? Perfecto, sí, es menos. Pero fíjense que a mayor tiempo me generó 410 y entre 500 y 410 prácticamente perdí un 20% del W. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? De que los excesos de tiempo de acondicionado, y esto lo vimos parejo en todas las variedades de Estados Unidos, mientras más tiempo de acondicionado, generaba menores características rheológicas, menor absorción, menor estabilidad, menor ceniza, todas cosas que quiero. Y en W, pensando en panadería, el mayor lo generé a las 26 horas. Esto fue el 2023. No los quiero acostumbrar solamente a ver gráficos y necesito que empiecen a ver números. Por eso puse esto no en gráfico. El mismo Jarret Spring lo probamos este año con harinas de 12% de proteína, que equivalen a un trigo de 13,5% de proteína. Muy bien. Nuevamente vemos que a menor tiempo de acondicionado, aquí los tiempos son distintos, cada 3 horas. El anterior era cada 8 horas, 17, 20, 23, 26. Me centré, tengo los datos más grandes, pero me centré para que se viera en la pantalla, en torno a las 24 horas que ya habíamos detectado que era un buen valor. Este año, cosecha, perdón, trigo recibido en Chile 2025, nuestros W variaron de 379 con menos tiempo de acondicionado. Recuerden que esto tiene 1,5% menos de proteína que la prueba del año 2023. A las 20 horas generamos 460 y a las 23 horas ya empezamos a bajar de nuevo. Por lo tanto, puedo predecir rápidamente que las 20 horas para este trigo fueron más eficientes. Entonces, Mario, todos los trigos Harret Winter o todos los trigos, perdón, Harret Spring o todos los trigos duros de 13% de proteína los tengo que acondicionar a 20 horas. No, señor. Lo que tiene que entender es que usted tiene que medir la materia prima que le llegó. Eso, si usted compró un barco de americano, de canadiense, de argentino, le va a alcanzar a lo mejor para 3 meses. Basta con una prueba, una molienda de laboratorio bien hecha, bien tamizada, que sea representativa, hacer toda la analítica que usted hace con sus harinas, o hacer una molienda de un día o un par de horas y tomar una muestra en el molino, y con eso entender en qué grado estoy para poder maximizar mis características reológicas. ¿Qué es lo que significa? Que si el panadero quiere hacer pan, que este valor sea el W lo más alto. Fíjense en el equilibrio de los PL, 1,6, 1,3, 1,3, 1,3, o sea, mientras menos tiempo la extensibilidad disminuye, lo mismo con el exceso de tiempo, la extensibilidad disminuye, y por eso busco el mejor tiempo en términos de poder generar una harina para lo que mi cliente o el panadero quiere hacer. Espero haber respondido muchas cosas. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Les voy a mandar esta presentación en un mail que voy a mandar el jueves. Les voy a mandar también la presentación del jueves, que es de SRC. Y les agradezco muchísimo. ¿Cuántos conectados tenemos? Ahora en línea 63 llegamos a estar casi 100. Casi 100. 190 vi en algún En momento. algún minuto 190. Entonces les agradezco mucho y bueno, si tienen preguntas ahora respondemos.
Básicamente las preguntas son de tiempos, pero ya quedó claro. Trigo canadiense y americano, ¿cuál sería el tiempo ideal? Tengo que ver lo que me llegó porque viene de zonas de cosecha distintas, de genéticas distintas. No puedo, no debo estandarizar. Es bueno, Sí, lo claro es que un exceso de tiempo me va a disminuir las características reológicas, una falta de tiempo me va a disminuir las características reológicas. es bueno agregar cloro 70% durante el acondicionamiento del trigo. ¿Cuántas ppm? Eh, Yo creo que si lo que quiero es controlar, hacer un control fúngico básico, 200 ppm de cloro basta y sobra, que sería un equivalente a usar agua potable. Si es que tengo agua potable, no necesito agregar cloro, pero no cloraría mucho más porque el cloro va a ir en contra de las proteínas. Mira, esto es súper técnico. Si compro un trigo HRW grado 2 y al recibirlo le hago tipificación, me sale que tengo un 10% de trigo galletero de un total de 1.500 toneladas que compré. ¿En qué me afectaría esto en el acondicionamiento? ¿Qué tiempo de reposo y posterior a utilizar la molienda me afecta en mi molino sarnido? Ya. Eso es algo que lo podríamos ver desde la perspectiva. Si tengo un 10% de granos suaves en el trigo que compré, puede ser que al barco siguiente compro lo mismo y viene con 100%, pero a mi cliente le quiero generar la misma harina, por lo tanto compro un poco de sofret y lo meto un 10% en la mezcla. Podría hacer eso. El tiempo de acondicionado se va a definir por el factor limitante o el que esté mayoritariamente en la mezcla. Siendo que el trigo suave requiere menos tiempo, le voy a tener que dar el mismo tiempo si es que lo tengo en mezcla. Si yo estuviera haciendo mezclas de trigos, sí tendría el trigo Harret Winter, un tiempo de acondicionado totalmente distinto de un soft red, un soft white, un trigo suave, porque necesitan distinto tiempo. Entonces aquí la recomendación es acondiciona y tenga cajones para acondicionar sus trigos lo más separados posibles que pueda. Si es que tiene silos, cantidad suficiente, separe sus compras en los distintos silos para poder acondicionar con el tiempo que requiere cada uno de sus trigos. Em, Me pondría en contacto para responder la pregunta más clara con mi trader o con la US Wheat si es que viniera un 10% de trigo suave dentro de un Harret Spring o un Harret Winter, porque no es lo que estoy comprando, menos en una categoría 2. Lo mismo debería hacer con Canadá y con Argentina. ¿Cuál es el tiempo de maduración ideal de una harina en bodega y cuál es el punto ideal de recepción? Si va con ascórbico 7 días, si no la voy a usar con ascórbico 10, 12 días. Y el trigo, ojalá hace 30 días antes de hacer la primera molienda. ¿Por qué harinas toros de la misma fábrica, pero diferentes lotes muestran tantas diferencias? Control de materia prima y control de proceso. Nada más que eso. O simplemente estoy cambiando la mezcla. La semana pasada me llegó una harina fecha 23 de junio y estamos teniendo problemas con la producción de pan. Y han pasado casi 3 semanas de su molienda. ¿Es por falta de maduración? Perdona, de nuevo. La semana pasada me llegó harina de fecha 23 de junio y estamos teniendo problemas con la producción del pan. Y han pasado casi 3 semanas de su molienda. ¿Es por falta de maduración? No, ahí si están teniendo problemas desde el principio por las características reológicas. No, ahí el cambio es más importante. Tenemos 419 asistentes, amigo mío. Sí, pero eso es ahora en Totales. línea y continuo. Eso es un total. Ya. Eh, ¿Qué efecto tiene un alto almidón dañado en los resultados del albio y del farino?
Un almidón dañado alto, veámoslo en la clase del jueves. Ahí vamos a hablar de almidón dañado directamente. Mira, han repetido este punto muchas veces. Diferencia entre bromato y bromuro. ¿Y cuál es la realidad sobre el bromato? Bromato funciona como blanqueador y el bromuro es un fumigante de suelo y que en algún momento se ocupó como fumigante de cualquier cosa, incluso de un molino, pero es muy tóxico. ¿Es cancerígeno? Pregunta. Sí, Excelente, entre, entre, excelente, excelente. entre otras cosas. ¿Cómo determinar la calidad de la proteína en un trigo? Los métodos que conozco son dos, Dumas y Kendall. Eh, no, NIR me podría ayudar. Hay una regla de tres en base a la cantidad de gluten húmedo o de gluten seco, multiplicado por el gluten seco multiplicado por 3 dividido en el factor de nitrógeno. Creo que son estimaciones un poquito irrelevantes porque como buenas estimaciones su grado de varianza es muy alto. ¿Qué pasaría si acondiciono con agua a 55 grados centígrados el trigo antes de la molienda? Empiezo una precocción sobre los 50 grados, empiezo a desnaturalizar las proteínas también. No lo recomendaría. Salvo que lo que quiera hacer es un escaldado para otro tipo de producto. Pero en molienda para hacer harina no es recomendable. De hecho, la temperatura de los bancos de molienda ojalá la pudiera controlar porque si sobrepaso los mismos 50 grados empiezo a desnaturalizar proteínas. ¿Se ha probado los ozono como acondicionamiento para Ozono bajar? como fumigante. Sí, para bajar la carga bacteriana. eh, es un poco difícil. A ver, el ozono no mata, pensando en hongos, el ozono no mata, es un fungi estático. Entonces, claro, podría almacenar en una cámara sellada, 100%, con ozono, pero lo veo difícil, lo veo económicamente impracticable. Para panetón, ¿qué me sugieres? Un buen proceso y una harina. Estamos pensando que un panetón tiene 3 grados de fermentación a lo italiano, bien hecho. Eh, si no es bien hecho y tiene dos fermentaciones, que sería una masa, un prefermento y una fermentación directa, necesita una proteína que sea muy extensible. No necesito un grado alto de proteína, y eso quiero aclararlo. ¿Podría hacer un panetón con un 12% de proteína? Perfecto, pero sí tiene que ser una proteína lo suficientemente extensible para expresar el volumen que queremos. Porque podría pasar que una misma fábrica y marca, pero diferentes lotes muestran tantas diferencias entre sí. Eh, control de proceso, control de acondicionado, control de limpieza, mezclas de trigo, se me acabó este silo y partí con el otro, o llegó un camión y lo puse encima y no me di cuenta que tuve el cambio. Control de proceso. Se da que hay muchos molinos que sirven a una sola empresa, puede ser también. Por ejemplo, que muelen en Talca, muelen en Arica, muelen. Claro, puedo tener también la marca, una misma marca, pero con molinos distintos. Y cada molino genera, aunque use los mismos trigos y tenga el mismo proceso, va a generar harinas distintas. Había una marca italiana que hace 3 años recién compró un molino. Lo digo igual. Imagínate. Y se vende como el molino de Nápoles. Chicos, les quiero agradecer. Vamos a ordenar un poquito más las preguntas en la próxima sesión. Eh, y les quiero agradecer la participación. Creo que hemos dos y estuvo entretenido. Estuvo buenísimo. Le doy las gracias yo también, ¿eh? Aquí con mi partner. Vamos a finalizar el evento. ¿Ninguna otra duda? No, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Las otras eran redundantes. Ya, Igual tratamos de no hacer caso mucho a la contrapregunta, porque si no se nos alarga un tema. sí. Nos vemos entonces el jueves. Un abrazo. Adiós.